Buenos días a todos. Hoy tenemos aquí presente a Juan Antonio Alguacil, que es el presidente de la Asociación Española de Servicios Funerarios. Señor Alguacil, una pregunta que es obligada para empezar. ¿Por qué se constituyó su asociación y cuáles son sus objetivos? La asociación se constituyó en el 2018, en conversaciones ya del 2017, pero formalmente en el 2018, porque necesitábamos y teníamos la necesidad de que los profesionales del sector funerario tuviesen una representación mucho más amplia que la que hasta ahora estaban teniendo. Y por eso fue por lo que ASPROF se puso en marcha, teniendo en cuenta además que englobamos no solo a tanatopractores, sino a todo el arco profesional del sector funerario. Personal de cementerio, personal de recepción, personal asesores comerciales, tanatopractores, funerarios. Es una manera de que el sector se una a nivel profesional laboral. Sí que es cierto que nosotros lo tuvimos muy claro desde el primer momento en que lo que no íbamos a hacer era una labor sindical. Esto es una asociación para fomentar la profesionalización de los propios profesionales del sector en cuanto a tener unos trabajadores, un personal perfectamente cualificado para poder realizar un servicio pues de una mayor calidad de la que ahora mismo se está realizando. Y entendíamos que lo mejor era aglutinar a todos los profesionales en una asociación. De ahí que se puso en marcha ASPROF. Entonces, su objetivo es hacer cursos de formación, hacer congresos. ¿Cuál realmente es el objetivo? Porque si ustedes se fijan básicamente en apoyar a los trabajadores de funerarias, ¿cuáles son los objetivos reales que pretende conseguir? ¿Formarlos? ¿Darles la titulación? ¿Cuál es el objetivo final? A ver, lo del tema de la titulación, bueno, eso es va un poco más hacia adelante, pero lo fundamental y lo principal es formar de una manera no como la que se está haciendo hasta ahora mismo, que bueno, pues sí que es cierto que hay certificados de profesionalidad, tanto de tanatopraxia como de conductores funerarios, como en el plano comercial, pero sí que creemos que lo que se debe de hacer es hacer como se está haciendo en otras profesiones. Por ejemplo, hoy nadie entendería que un conductor de una ambulancia no tuviese una titulación. Nadie entiende que personal de los servicios sociosanitarios que trabajan en residencias de ancianos no tengan una titulación. Eso no le entra ahora mismo a nadie en la cabeza. Si me permite, este no es el caso, porque están todos titulados actualmente. ¿En el sector funerario? Sí. No. Unos a través de las propias funerarias que les forman y otros a través de las escuelas. Hay muchísimos trabajadores que no tienen formación. ¿Y tanatopractores? No, los tanatopractores, a ver, hay que separar un poco lo que es la actividad funeraria propia de lo que es la tanatopraxia, ¿vale? Nadie, como comento antes, nadie entiende que un conductor de una ambulancia no tenga una preparación determinada. Entonces, ¿cómo es posible que se sigan manipulando fallecidos que además son potencialmente infecciosos, como así está más que demostrado, y que cualquier persona que entre a trabajar en una funeraria no tenga una formación específica para la manipulación de fallecidos? Me parece lo mismo que se están formando a personal para el tema comercial, y las empresas con muy buen criterio así que lo hacen, porque cada empresa tiene su sistema comercial determinado y necesita y quiere que esos trabajadores trabajen según su criterio. Lo que no es normal es que cualquier persona tenga la capacidad, sin ningún tipo de formación, de poder manipular un fallecido, aunque solo sea para hacer una satinización correcta del mismo. Me explico, solo para aplicar tanatoestética, solo para eso, ya se necesita una formación. Entonces, es cierto que las empresas a nivel interno lo hacen. Ahora mismo está un poco parado lo del tema de la formación, pero lo que se necesita es tener un grado superior de tanatopraxia para hacer las realizaciones de embalsamamientos, conservaciones temporales, las propias tanatopraxias y las manipulaciones de los fallecidos con una garantía sanitaria para el personal que lo está realizando y sobre todo también garantía de profesionalidad para la familia del difunto. Lo hemos visto ahora mismito con la pandemia. Nosotros, como tanatopractores, en el cual yo me incluyo, y todos los compañeros hemos estado
un poco a trancas y a barrancas, a medida que iban pasando los días, explicándoles a los propios compañeros que no tenían esa formación qué es lo que se tenía que hacer. Eso no puede pasar, eso no puede pasar, y el ejemplo claro lo tenemos ahora. Lo hemos tenido ahora mismo y por eso abogamos, de hecho ya teníamos una reunión que se tuvo que suspender por razón de la pandemia con el director general de formación profesional, para explicarles, presentarle un proyecto formativo para poder hacer o bien un grado superior, como te he comentado antes, que creo que es lo normal, o por lo menos un grado medio que a las personas que trabajen en los tanatorios, que tengan que manipular fallecidos, tengan esa formación. Pero, para acceder a ese puesto ¿esa de formación trabajo. quién la daría? Evidentemente la tiene que dar personal cualificado tanatopractores en institutos, centros privados, en centros públicos, como se hace, por ejemplo, el grado medio de auxiliar de enfermería, que es necesario para trabajar en un centro sociosanitario, se da en los institutos de educación secundaria. O sea, el objetivo es unificar toda la formación a nivel nacional, que todo el mundo dé lo mismo, y avalado o certificado por su asociación. Por nuestra asociación o en este caso por el Estado, por el Ministerio de Educación. O sea, cualquiera de las dos cosas pueden ser válidas, pero sí que es cierto que este tipo de formación, que es muy específica, lo normal es que la imparta personal cualificado ya de antes y con una experiencia demostrada. ¿Quién determinará el personal cualificado? En eso es lo que estamos. Lo normal es que nosotros, como trabajadores cualificados en ese sector y casualmente en ese tema en concreto, hombre, pues se nos escuche y se nos haga caso, porque la asociación como tal y los profesionales que ahora mismo, incluso profesionales que son formadores a nivel nacional e internacional, tienen claro que nos tienen que hacer caso. Nos tienen que hacer caso porque no vamos a ir en detrimento de, sino a favor de y para un bien común. Entonces, claro, lo lógico es que seamos los profesionales que ya estamos trabajando los que impartamos esa formación, o bien en centros públicos o bien en centros privados. Por supuesto, y a esto sí que quiero señalar, se ha creado una nebulosa en cuanto al tema de la formación. Ha habido academias, ha habido empresas privadas que se dedican a dar formación sin ningún tipo de garantía. Eso lo sabemos fehacientemente, incluso además se han anunciado en prensa ofreciendo incluso hasta trabajo asegurado. O sea, hemos visto anuncios de cursos de tanatopraxia. Curso te dan trabajo. Exactamente. Eso es mentira. Entonces, claro, no podemos engañarle a la gente. Nadie que tiene estudios, nadie que se pone a estudiar cualquier tipo de carrera, cualquier tipo de formación profesional, tiene asegurado el puesto de trabajo. Lógico. Y con ese objetivo, ustedes también están intentando crear una asociación con otros colectivos, otras asociaciones que también defienden intereses muy comunes a los suyos y pretenden fusionarse con su asociación. Ese paso, ¿cómo está? ¿A punto ya de darse? Porque me consta que hay 6 asociaciones interesadas en fusionarse con la suya, ¿no? La mejor noticia que podemos dar es que las asociaciones que representan, inclusive llevan muchos años trabajando, como la Asociación Nacional de Tanatopractores o la Asociación Española, nos vamos a fusionar todos en AESPROF para, si tenemos un objetivo común, cuanto más gente profesional estemos en ese objetivo común, mejor. Afortunadamente, esto es un paso que está a punto de darse y que seguramente ya a partir de julio caminemos solo como una asociación a nivel nacional, aglutinando a todos los profesionales del sector. O sea, y en este caso podemos decir que AESPROF va a crecer y va a tener masas. ¿Cuántos asociados tiene actualmente la...? Pues sí, AESPROF, sí. Pues ahora mismo crecemos todos los días. Entonces, la semana pasada estábamos cerca de 70 asociados, pero vamos creciendo continuamente todos los días. Por eso ofrecer una cifra ahora mismito es un poco sui generis. Lo que sí sabemos es, y eso es lo importante, en España hay cerca de unos 450, 500 profesionales tanatopractores con certificación profesional y que además pueden hacer y firmar las operaciones tanto de embalsamamiento, tanatopraxia como conservación temporal, ¿vale? De todo ese colectivo, cerca del 90% va a estar metido en AESPROF. ¿Por qué? Porque junto con esas asociaciones que acabas de comentar, que representan además a ese colectivo en un amplísimo porcentaje, pues
se van a unir a SPROF, lo cual significa que ahora mismo vamos a representar al 90% de los tanatopractores con certificado de profesionalidad y titulación, que ahora mismo es la que se requiere. Las asociaciones son ASFA, Aproserfu, Asociación Nacional Profesional de Tanatopractores, Asociación Nacional de Tanatopraxia y Unión Funeral. Efectivamente. Esas son, ¿no? Muy bien. Bueno, pues este tema lo dejamos por zanjado. Ha habido un informe que han publicado ustedes, creo que fue el día 1 o el día 2 de junio, donde creó mucho impacto, y especialmente en los medios, donde ustedes daban una cifra de fallecidos a raíz del COVID-19, del coronavirus, que espantó un poco, ¿no? Porque decían ustedes que el número de fallecidos rondaba los 48.000. Exactamente dijeron 43.985. Pero posteriormente, el MOMO, el Instituto de la Salud Carlos III, dijo que eran 42, publicó 42, se podía consultar en su página web. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, dijo 48. Y el Ministerio de Sanidad se mantuvo en los 26.000. Estoy hablando entre el 1 de marzo y el 25 de mayo, que es la fecha límite, ¿no? Entonces, este baile de cifras, que al fin y al cabo estamos hablando de seres humanos, de personas, ¿a qué se debe? ¿Por qué cree usted que hay esta diferencia de datos? Aunque es evidente que los muertos son más de los que el Ministerio de Sanidad dice, ¿no? Pero ¿a qué se debe, en base a su estudio y al estudio de los profesionales, que ahora lo puede detallar, a qué se debe este baile de cifras tan exagerado? Porque hablamos de más de 16.000 personas. Claro, a ver, el estudio que nosotros realizamos es un estudio que, para entendernos, cuando se habla de cifras se está hablando de personas. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se dicen las palabras y las frases, porque no es lo mismo hablar de coches o de bolsas de pipas o de lo que sea, que de personas. Cada número de nuestro estudio es una persona, es una familia, es una historia que se ha roto por circunstancias que nos han venido dadas y que nadie estaba preparado para lo que se nos venía encima. Sí que es cierto que había ciertos estudios, como nosotros los hemos visto, tanto desde noviembre del 19, que nos alertaban a las instituciones públicas, a los gobiernos, etcétera, etcétera, de lo que se nos estaba viniendo encima, ¿vale? ¿Por qué hacemos este estudio? Pues este estudio lo hacemos porque ya desde el minuto 1 de que se declara el estado de alarma, es más, puedo decir que incluso antes del estado de alarma nosotros ya estábamos detectando de que había alguna situación anómala. Muchísimas neumonías víricas de origen desconocido en personas sin patologías previas, neumonías basales sin ningún tipo de patología previa, y nos estábamos encontrando, sobre todo en la última semana de febrero, con este tipo de problemas. De hecho, fue causa de conversación y de debate de los propios profesionales, incluidos además también con miembros del sector de los forenses. Hemos hablado con forenses, con ayudantes de forenses, de que algo estaba pasando aquí y que no encontrábamos un motivo. Pero cuando ya se declara el estado de alarma, y desde el primer momento, dato concreto, para que vean del por qué ese estudio. Si nosotros nos ponemos a trabajar, tenemos 7 avisos para ir a recoger a 7 personas que han fallecido en un hospital en concreto, que no hace falta decir el nombre. Y nosotros en prensa vemos que al día siguiente se dice que solo hay 4 fallecidos de COVID-19, cuando nosotros ya hemos recogido 7 fallecidos. O sea, desde el minuto 1 no cuadra. Entonces, claro, si ya desde el minuto 1 las cifras no son las correctas, pues nos encontramos al cabo de 2 meses que esa cifra evidentemente ha aumentado. Ya pusimos en alerta en un medio de comunicación de que todo iba, o podíamos abarcar por el sector y por cómo está distribuido el sector, podíamos abarcar la cantidad de trabajo que se nos estaba viniendo. Siempre y cuando, y ahí lo dejamos, porque todavía no teníamos cifras concretas, siempre y cuando las cifras fuesen reales. O sea, ya lo avanzamos en marzo, hacia el fin de semana del 20-21, pues hacia el 22 de marzo, entre el 22 y el 24 de marzo, nosotros ya avanzamos que las cosas no estaban siendo claras. No estaban siendo claras. ¿Cuándo nosotros damos el paso? Nosotros damos el paso cuando ya vemos que es obsceno
pero obsceno completamente, el tratamiento de lo que a nosotros nos compete, que son los fallecidos. Y evidentemente nosotros estamos para defender al fallecido 1 y al fallecido X. Digo X porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿vale? Ahí es donde nosotros nos ponemos en marcha. Y a través de personal de los servicios funerarios, a través de personal de los registros civiles, de los anatómicos forenses, recabamos la información lo más concreta y lo más veraz posible para hacer un conteo de cuántos fallecidos está habiendo a causa del COVID-19. E incluimos fallecidos por COVID-19 con pruebas PCR realizadas y sospechosos de COVID-19. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque también desde el minuto 1 nadie tiene la culpa de que no haya habido pruebas de detección del COVID. Y si vamos a un domicilio y el médico particular de esa persona, que es quien conoce el historial médico, nos alerta de que, cuidado, que puede tener el COVID, y encima lo plasma en el certificado de defunción, entendemos que así tiene que ser. ¿Quién mejor conoce a un enfermo que su propio médico? Y de hecho las empresas funerarias, también avisadas por nosotros de lo que estaba ocurriendo, se tomó la decisión de ampliar el protocolo tanto a las personas con COVID-19 confirmado como a los sospechosos de COVID-19. De ahí que nos salgan esas cifras. Esa cifra solo se corresponde, porque hay que dejarlo muy claro, solo se corresponde a fallecidos por COVID-19 confirmado o sospechosos de COVID, tanto en domicilios particulares, en residencias de ancianos y en hospitales. Nada más. El resto de mortalidad que pueda haber no está incluida en ese... No, por supuesto. Ahora ya, a día de hoy, el Ministerio de Sanidad reconoce 27.170 o así, pero ya podríamos, según sus datos, casi rondar los 50.000. Perfecto. Hombre, bueno, lo digo porque podría ser. El INE dijo 48.000, sí. ha pasado 2 semanas desde el último informe, el Ministerio reconoce otros 1.200 casi más, pues podríamos estar rondando... Perfectamente, pero nosotros no vamos a hacer más estudios. ¿Por qué? Casualmente por lo que has comentado. El tratamiento que se le ha dado al estudio, hablando de ese baile de cifras, no nos parece el más correcto. Porque vuelvo a repetir, mi única, y como presidente de ASPROF, mi único objetivo es el tratamiento de los fallecidos que sea el digno y el humano. Si las cifras se tratan como meras cifras para echarlas unos a otros y tal, nosotros nos retiramos de esa pelea porque no es la nuestra. Lo que sí que tenemos muy claro es una cosa. El doctor Fernando Simón, hubo un momento en que descontó creo que 1.900 fallecidos. Y bueno, yo pillé un cabreo monumental. Porque, claro, que yo sepa, hasta la fecha, y bueno, pues algo de experiencia tengo en esto, el fallecido que es el lunes, lo sigue siendo el martes. No deja de serlo el martes. O sea, si el lunes se contabiliza ese fallecido, esa persona, ¿por qué no se contabiliza el martes? Hay que ponerse enfrente del familiar y decirle que su familiar ya no entra en las estadísticas, por ejemplo, ¿no? Igual se llama Lázaro. Hay que ser más serio en este tema, mucho más serio en este tema de lo que puede parecer. Otro tema. Especialistas en enfermedades contagiosas aseveraron que era imposible, que no era viable en ningún caso, que un cadáver que ha fallecido por el virus, por el coronavirus, pudiera transmitirlo a un ser vivo, en ese caso a un ser humano vivo. Usted dijo lo contrario, y recuerdo que incluso en una entrevista telefónica, lo publiquemos en nuestro medio, en Funerario Digital, donde usted aseguraba que eso no era real y que sí podía un cadáver transmitir el virus. Poco después pasó algo parecido en Bangkok, y sí que hubo un cadáver, o al menos atestiguaron que un cadáver transmitió el virus a un ser vivo. Yo le pregunto, si usted no tiene una formación médica, ¿cómo pudo llegar a esta conclusión? ¿Y por qué está usted en contra de las opiniones de los especialistas? Aunque en ese caso parece ser que se ha confirmado que ha habido un caso. Los especialistas, yo no soy médico. Los tanatopractores no somos médicos. Los tanatopractores lo que sí sabemos es lo que hay que hacerle y lo que necesita un fallecido. Y eso lo sabemos por encima, inclusive, de personas que tienen otras disciplinas médicas. Por ejemplo, un oftalmólogo es un médico.
pero un oftalmólogo no me va a enseñar a mí qué es lo que yo tengo que hacer con un fallecido, porque para eso me he preparado. Cuando yo digo, asevero, reitero y confirmo que un fallecido puede transmitir el virus, lo sigo diciendo, lo mantengo y lo mantendré. Evidentemente, una persona fallecida, independientemente de su patología, VIH, Creutzfeldt-Jakob, hepatitis, si está en la cama o donde esté el fallecido en ese momento y nadie le hace nada, pues claro, no contagia. Pero cuando se acercan los profesionales y tienen que manipular al fallecido, cuando se sabe perfectamente que hay restos de aire en los pulmones, cuando se sabe perfectamente que los fomites de los fallecidos pueden contener virus muy determinados, cuando se sabe perfectamente que dependiendo qué patología, VIH o hepatitis, el COVID-19, enfermedades priónicas, etcétera, etcétera, en el momento en que nosotros tenemos que manipular al fallecido, tenemos que tener la seguridad plena, y para eso nos enseñan a protegernos, a la utilización de los EPIs, que con muy buen criterio, y evidentemente sabemos que prácticamente no ha habido contagios de COVID-19 en el sector funerario, porque sabemos lo que hacemos cuando manipulamos a un fallecido. El aire de los pulmones de un fallecido por COVID-19 contiene secreciones que están contaminadas del virus COVID-19. Si yo no me protejo y yo manipulo al fallecido porque lo tengo que introducir en un sudario determinado, porque lo tengo que introducir en el arca, en el féretro, para velar o para hacer el acondicionamiento que necesite, yo estoy seguro que en un tanto por ciento de un 99% de infectarme. Voy a poner un ejemplo que aceptado desgraciadamente por todo el mundo, pues bueno, pues una persona que está infectada por VIH. Infectarse por VIH no es tan fácil. Pero si yo estoy haciendo una manipulación de un fallecido porque hay que hacer un embalsamamiento, porque hay que hacer una conservación o una tanatopraxia, y tiene VIH o hepatitis, cuando yo tengo que utilizar material punzante para cualquier tipo de actuación que yo tenga que hacer, si yo me hago una punción con sangre infectada o con orina infectada, tengo grandes posibilidades de infectarme. Entonces, no se puede decir que los fallecidos no son infecciosos. No son infecciosos si no se manipulan. Pero si se manipulan, sí. Y que yo sepa, a todos los fallecidos se les manipula, porque en primer lugar hay que hacer la recogida al centro sociosanitario, al domicilio o al hospital. Por eso asevero, digo y diré que los fallecidos, independientemente de las patologías, son infecciosos. De hecho, también hubo un caso de un forense que falleció por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Se infectó haciendo una necropsia de estudio a un fallecido por la enfermedad de las vacas locas, para que la gente lo entienda. Entonces, ¿es infeccioso o no? Claro que es infeccioso, por supuesto que es infeccioso. Podríamos asegurar que todos los trabajadores funerarios han tenido equipos de protección, EPIs, que han podido trabajar tranquilamente y que no han asumido ningún riesgo de contagio. No. ¿No? No. Ha habido problemas de abastecimiento de EPIs, hubo problemas de abastecimiento de EPIs en Madrid, hubo problemas de abastecimiento de EPIs en Andalucía, hubo abastecimiento de EPIs en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, no en todas las provincias, pero sí que en un principio, si bien es cierto que como trabajamos con EPIs muy a diario, y de hecho los necesitamos para nuestro trabajo y trabajar de manera segura, sí que teníamos un estocaje, o las empresas tenían un estocaje pues un poco importante, pero claro, al final esto fue un descontrol, y incluso en Madrid, el fin de semana del 2021 se planteó parar la actividad, porque es que no había EPIs. Allá es que no había EPIs para nadie. Utilizaban bolsas de basura, se reutilizaban los monos de trabajo, incluso hasta poniéndoles cinta de carrocero y demás, y nosotros lanzamos una campaña de acopio de EPIs dentro de los propios profesionales del sector, que tuvimos que enviarlos. Claro, estábamos en plena fase de confinamiento, y todo el abastecimiento de material sanitario se centralizó por parte del Ministerio de Sanidad,
y enviamos esos EPIs, todo aquel que pudo, el que pudo guantes, el que pudo monos, el que pudo mascarillas, a Madrid, a domicilios particulares de compañeros nuestros en Madrid, para que les llegasen y pudiesen trabajar, porque hubo un riesgo importante. Afortunadamente las cosas se apaciguaron, porque hay que entender ese nerviosismo de que no se llegaba, y hubo un riesgo importante de parar la actividad, y claro, no podíamos permitirnos como profesionales que eso llegase a término. Con muy buen criterio, los compañeros de Madrid aguantaron, les empezó a llegar más material y pudieron continuar con la actividad, pero sí que es cierto que eso lo pasaron mal. Hace un segundo acaba de decir que no ha habido ningún contagio de ningún trabajador funerario, y ahora me dice que no disponían de EPIs, es decir, o que son excesivamente profesionales o que no hay posibilidad de contagio, porque parece un contrasentido en principio, ¿no? O sea, no ha habido ningún contagiado, pero no ha habido material de protección. Sí, sí ha habido contagiados, De hecho, dentro del sector, dentro del sector se tuvieron que cerrar 2 instalaciones funerarias en Madrid a causa de que no había EPIs. Y por eso digo que, a ver, entre trabajar sin protección, aunque sea una protección mínima, por decirlo de alguna manera, y trabajar con protección, hombre, trabajar con protección, aunque no sea la adecuada, pues bueno, siempre se está uno más protegido. Pero también es cierto que cuando los profesionales iban a los residencias de ancianos o a los hospitales, el introducir al fallecido en un sudario de nocin, y ya los profesionales propios lo tienen que introducir en el féretro, ya metido en ese sudario, pues hombre, se minimiza el riesgo de que se puedan contagiar, ¿vale? Pero hubo un momento en el cual hubo escasez de EPIs, se tuvieron que reutilizar los EPIs, y sí que es cierto lo que le he comentado de la formación. Entonces, ¿cuántos contagiados ha habido? Muy pocos, no sabría decirle, pero vamos a ver, estamos hablando de un 0,00... Este es el margen más o menos aceptable. Hombre, por supuesto. En cualquier actividad. Hombre, teniendo en cuenta que se han infectado 50.000 sanitarios, médicos, enfermeras, y han fallecido a causa del COVID. Es cierto que no es lo mismo trabajar con personas que están vivas e infectadas a trabajar con fallecidos. Esa barrera es obvia el decirlo, ¿no? Pero bueno, lo especifico para que poner en contexto las circunstancias. Quiero decir con esto que las empresas funerarias tienen que estar preparadas para estas contingencias, y que los EPIs no es un gasto, es una inversión. Es una inversión en salud para el profesional, es una inversión en la continuidad del trabajo de la propia instalación. O sea, yo creo que esto demuestra que lo que aparentemente puede ser gasto tiene que dejar de ser gasto y ser inversión. Hay que invertir en seguridad y en formación. Usted manifestó no hace mucho, hace un par de semanas, que habían trabajado muchas horas los trabajadores de empresas funerarias debido pues, a la necesidad imperiosa pues, por los fallecidos, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿las funerarias no han contratado personal externo para paliar a aquellos que estaban cansados o simplemente para reforzar su equipo? Sí, han contratado personal donde ha hecho falta, y además lo que se ha hecho ha sido una colaboración entre empresas. No será porque no lo dijéramos, porque desde el minuto 1 que yo hablé por teléfono con el doctor Simón y con el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, hasta el último mail que les hemos enviado, que creo que han sido en total unos 180 mails a través de la sede electrónica a todas las administraciones, poniéndonos pues mirando a ver cómo se puede modificar normativas sanitarias en un momento dado para facilitar esa colaboración. Desgraciadamente, pues no se nos ha contestado prácticamente a ninguno. Buenas palabras sí, pero contestaciones mínimas. Pero las empresas tuvieron que contratar a personal, sobre todo en Madrid. En Cataluña también se contrató a personal para poder apoyar. ¿Manifestaría alguna queja al sector empresarial funerario o no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido, por ejemplo, de que no ha apoyado suficientemente a su personal, de que no ha reforzado las plantillas, de que no ha pagado un plus, de que no ha dado un periodo de vacaciones en compensación al esfuerzo que han dedicado. ¿Alguna queja o simplemente o no? Yo lo que le reclamo a las empresas es que inviertan en formación, eso en primer lugar, y que el personal que ellos tienen ahora mismito
es un personal de 10, que quizás antes de tomar decisiones precipitadas se piensen muy bien de determinadas acciones, como pueden ser despidos o como puedan ser reubicaciones o como puedan ser promociones o como puedan ser otro tipo de circunstancias que las empresas puedan tener antes de tomar una decisión, porque, repito, el personal funerario ha metido todas las horas necesarias y estaría dispuesto otra vez a volverlo a hacer, porque al fin y al cabo somos de otra pasta, ¿eh? El trabajador de las empresas funerarias, el trabajador funerario, al que lo vive y le gusta y trabaja para ello, lo hace de una manera diferente, ¿eh? Nosotros trabajamos, sí es cierto, para unas empresas, pero también para la sociedad, y no la vamos a dejar tirada. Quiero decir que esto se está haciendo, se sigue haciendo. Bueno, hay gente que ha doblado turnos y no ha mirado en si le van a pagar más o le van a pagar menos, simplemente en solucionar el problema. Yo no conozco todavía yo no lo conozco, no digo que no lo haya, pero no conozco a ningún operario que se le haya reubicado en su instalación. Por ejemplo, asesores que hayan tenido que hacer labores de conducción o de recogidas de fallecidos que se hayan negado. ¿Que puede haber alguno? No lo sé, pero yo no conozco ninguno. De hecho, estoy en contacto con muchos y yo conozco asesores y personal de protocolo que han ido a recoger fallecidos en Barcelona, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Andalucía, en Valencia, pero sobre todo sí que es cierto en Madrid y en Barcelona. Hay que tener en cuenta una cosa: Madrid pasó de tener una media de 60 fallecidos semanales a tener casi 400. Esa cantidad de trabajo, ese volumen de trabajo, había que absorberlo. Si se nos hubiese hecho caso cuando nosotros ya advertimos lo del tema del Palacio de Hielo y dijimos y comunicamos que había un equipo de 14 profesionales con certificación profesional, y esto lo especifico, no profesionales sin una formación, dispuestos a ir a Madrid a gestionar o ayudar a gestionar lo del Palacio de Hielo, las cosas hubiesen salido de diferente manera, hubiesen salido como ocurrió en Barcelona, que se hizo todo a la perfección. ¿Por qué? Pues porque allí había, aparte de unos profesionales perfectamente cualificados, unas instalaciones perfectamente preparadas. ¿Se las de Collserola? Efectivamente. Que Mémora y Altima fueron quienes juntas crearon ese espacio para poder poner ahí los ataúdes. Y ahí estuvo Jordi Fernández, gestionando y ayudando a la gestión de todo ese espacio, y salió todo pues como tenía que ser, porque no solo es el depósito de un fallecido, tener en cuenta es el depósito del fallecido y toda la trazabilidad documental de ese servicio, porque claro, la familia tiene que saber perfectamente dónde está su familiar, cómo está siendo tratado y cuál va a ser su destino final. Y si hubiese un repunte, Dios no lo quiera, ahora a la entrada del otoño, ¿estamos preparados para esto? Me refiero al sector funerario, evidentemente, ¿no? ¿Están preparados? ¿Van a tomar medidas por si pudiese pasar? ¿Cómo lo ves? Nosotros desde la asociación hemos avisado ya de que a las propias empresas, cada una además dentro de su empresa, incluso como además dentro de Asprof también hay empresarios que tienen sus instalaciones, pues ya hemos avisado que se vayan poniendo ya en la peor tesitura, haciendo acopios de EPIs, pero de EPIs propios para este tipo de problema. Todos los monos no son iguales, hay que comprar EPIs, monos, en este caso de trabajo, que sean para riesgo biológico. No vale cualquier tipo de mono, ni vale cualquier tipo de mascarilla. Ya hemos visto los problemas que hemos tenido con las mascarillas que han venido de China, que no estaban homologadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos estos meses para poder hacer ese acopio y para poder reorganizar el sector, pues hombre, lo normal es que se haga. Y ya hemos avisado. Muy bien. El pasado 25 de abril, en la provincia de Albacete, hubo un trágico accidente. Un conductor de un coche fúnebre chocó frontalmente contra un camión. Falleció el conductor del coche fúnebre, el funerario. Y usted en una entrevista también, porque se ha prodigado mucho en los medios últimamente... Sí, más de lo que quisiera. Usted dijo literalmente, tendríamos que hablar de las razones, cuando le preguntaron, o hizo usted mención a eso, que habría que hablar de las razones, pero la cosa quedó ahí.
Y a mí me ha quedado el gusanillo y yo quisiera preguntarle, ¿a qué razones se refería usted cuando le preguntaron o usted comentó a raíz del fallecido? ¿Cuáles son esas razones que usted dice que habría que conocer para saber por qué pasó ese accidente? Muy sencillo, por la carga de trabajo. Vamos a ver, si un profesional en un momento dado tiene que hacer un traslado de un difunto de una provincia a otra, pero lleva trabajando 14 horas, no son las mejores condiciones para poder hacer ese traslado. No sé si es el caso concreto, ¿vale? No sé si es el caso concreto. Simplemente lo que yo dejaba de entrever es que qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido para poderlo analizar. Desafortunadamente me puse en contacto con la gerente del tanatorio, estuvimos hablando y sabemos perfectamente que en este caso en concreto no ha ocurrido nada de eso. Pero también es cierto, como muchas otras empresas, ha habido empresas funerarias que han estado subiendo y bajando a Madrid a por fallecidos continuamente. Hay que descansar. No solo por la fatiga física, sino por la fatiga psicológica. Pues nosotros no somos de piedra ni de hierro, somos personas que trabajamos, pero luego también tenemos nuestras historias, nuestras cosas, nuestra vida privada, que afecta muy mucho lo que ha ocurrido al propio desarrollo personal nuestro. Claro. Por eso es lo que decía yo, hay que ver a ver qué es lo que ha ocurrido para saber si no tiene nada que ver con la situación que se estaba viviendo. Parece ser que no ha sido así, afortunadamente, pero también sabíamos, y por eso lo dije, que había gente que estaba doblando turnos, había personas que estaban trabajando 10, 12 horas todos los días, y claro, pues eso afecta. De hecho, afortunadamente se han hecho traslados que se podían hacer de manera legal, además, porque estaba permitido, de difuntos por etapas. Me explico. Pues, por ejemplo, si un difunto tenía que ir de la provincia de Sevilla hasta la provincia de Coruña, pues igual iba de Sevilla hasta Madrid, en Madrid lo cogían otros compañeros y lo llevaban igual hasta León, y de León lo cogían otros compañeros y lo llevaban hasta Coruña. Quiero decir con eso, en ese sentido, a raíz quizás de lo que yo comenté, pues bueno, ha podido facilitar que las cosas se hagan de otra manera, con un criterio excelente, además. Con un criterio excelente, porque eso lo que hace es proteger a los profesionales y en este caso a los conductores funerarios, ¿no? Entonces, dando un poquito un paso atrás a la pregunta anterior, si las funerarias han reforzado la plantilla, supongo que también habrán reforzado a los conductores de coches fúnebres, bueno, ¿cuántos de ellos se quedarán por si pasase cualquier desgracia o tuviesen la necesidad de más personal? ¿Cuántos de estos temporales cree usted que se quedarán en plantilla? Es una cuestión ya de cada empresa, pero si bien es cierto es una cosa, el pico de mortalidad que ha existido por causa del COVID, pues hombre, lo que va a hacer es trasladar durante estos meses seguramente esa bajada de mortalidad, que bueno, cada empresa supongo que hará reorganizará su plantilla en función de la carga de trabajo que tengan. Al fin y al cabo, las empresas lo que no van a hacer es seguir manteniendo una plantilla, lo más seguro, no lo sé, porque cada empresa lo hará de una manera diferente. Lo que sí es cierto que seguramente pues todos no se puedan quedar. También es cierto una cosa, esto ha servido para ver qué gente está preparada para esta situación y qué gente no está preparada para esta situación, y eso es muy importante. No todo el mundo vale para vivir una situación de estas, no todo el mundo vale, y eso pues puede ir en detrimento, si no se hacen bien las cosas, de la labor realizada o que se tenga que realizar, o a favor de la labor realizada, claro. Curiosamente, y en este punto me choca porque hay una gran demanda de jóvenes que quieren estudiar tanatopraxia concretamente porque quieren, bueno, trabajar con cadáveres, ¿no? Entonces, ¿están también pagados ustedes? Porque, bueno, la demanda hay muchísima gente, nosotros en nuestro medio nos llama muchísima gente joven que, oye, ¿dónde podría hacer un curso? ¿Dónde podría formarme? ¿Dónde podría decirme dónde puedo ir? Y realmente, bueno, hay una demanda o una necesidad o que les gusta, no sé si es vocacional la profesión o uno es funerario por obligación, ¿no? Intenta saber, no lo sé. Pero ¿están también pagados ustedes? Y permítame la lisonja. No. A ver, por desarrollar la respuesta, ¿no? No estamos bien pagados, no, en absoluto.
también hay que ver qué es ser bien pagado, ¿no? Ser bien pagado. Lo que uno se considera casi siempre es, considera que vale más de lo que le pagan, ¿no? Vale. Habría que bajar Aparte de eso, la gente que quiere trabajar en el sector, o bien por faltas de ofertas laborales o porque el mercado laboral esté como esté, o bien porque la gente se piense que esto es un trabajo seguro y que no falla. Por las circunstancias, cada uno las que tenga. Este es un trabajo que es vocacional, que la mayoría de las personas saben que es vocacional cuando ya están metidas en el sector, porque claro, sales por ahí, nadie va tocando cadáveres así como así. Tienes que trabajar en el sector para pues, saber lo que es la manipulación de un fallecido, los riesgos que comporta, tanto físicos como psicológicos. Hay que ponerse enfrente de un familiar que acaba de perder a un padre, a un hijo, a un hermano, y explicar. Eso no es tan fácil. Una cosa es lo que se ve desde fuera y otra cosa es lo que hay adentro, ¿vale? Por eso digo que es vocacional una vez de que estás. Pero en primer lugar, las personas que quieran dedicarse al sector funerario tienen que saber que no es un trabajo bien pagado, no lo es, no es un trabajo bien pagado, que no es un trabajo muchas veces grato, que es un trabajo que hay que meter muchas horas, que hay veces que compañeros se van a trabajar a una hora determinada pero no saben cuándo van a volver a casa, ¿vale? Y que tiene muchos componentes que a priori pueden hacer no atractivo, pero que también tienen muchas satisfacciones. Nosotros, cuando hablamos con las familias y vemos qué perciben de nuestra parte, qué están percibiendo de nuestra parte, vemos cómo reaccionan ante el difunto cuando lo hemos preparado, cuando lo hemos aseado, cuando lo hemos tratado de la manera que hay que tratarlo. Ven esa sensación de tranquilidad, de descanso y de paz que muchos de los fallecidos, por no decir casi todos, transmiten a las familias. Y claro, como el paso entre que nosotros tenemos contacto con la familia en un hospital, una residencia de ancianos, a cuando los familiares vienen a las instalaciones funerarias y ven lo que hemos realizado y cómo ha sido tratado su familiar, eso a nosotros nos da una satisfacción plena. Esa es la verdadera satisfacción de nuestro trabajo. Pero si hablamos de números, si alguien quiere meterse en el sector porque somos la panacea de las remuneraciones salariales, pues que vaya planteándose otra cosa, porque no estamos bien pagados. Muy bien. Hablando, por ejemplo, poco antes de la pandemia, primeras semanas del mes de marzo, continuaba el conflicto en los trabajadores del crematorio del cementerio de San Fernando de Sevilla, con el alcalde. Se han quejado de un montón de cosas, incluso algunas reivindicaciones usted también las ha defendido, las ha argumentado en algún medio, ¿no? Yo antes del 14, del 8 o el 10, publiqué un artículo con las últimas quejas del personal, que no tenían equipos, que estaban desprotegidos, pero esto ya venía de largo, problemas con el alcalde, el señor Espada, ¿no? ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Se va a retomar, a tomar alguna decisión del ayuntamiento en favor de los trabajadores? ¿Vais a retomar el asunto? ¿Cómo está? Pues proyecto parece ser que hay, por las últimas noticias que tengo de la instalación de nuevos hornos, creo que en concreto 2 nuevos hornos crematorios, pero bueno... Uno estaba inhábil porque... ¿no? Claro, era falta de mantenimiento, un horno ya completamente obsoleto. Al final, pues claro, nosotros nos pusimos en marcha cuando nos enseñaron las fotografías de las reparaciones que los propios funcionarios del crematorio tenían que realizar. Eso y el que tuviesen que, para recoger los restos óseos del crematorio, utilizar unas pinzas del chino. Digo del chino no en plan despectivo, sino del chino en plan de que no es el material necesario para la realización de ese tipo de trabajo. Y ahí es cuando nosotros nos pusimos en marcha y enviamos pues escritos al ayuntamiento, e inclusive también pues nos pusimos en contacto con su medio para hacer una denuncia pública de lo que estaba ocurriendo en Sevilla. Lo que estaba ocurriendo en Sevilla es completamente tercermundista. No podemos ser una sociedad del siglo XXI para unas cosas, sobre todo para los sueldos de los políticos, y ser una sociedad del siglo XVIII para otras. Por ahí, en cuestión de lo que es el sector funerario y de lo que compete en este caso a la asociación, pues hombre, vamos a decir y siempre vamos a denunciar en un momento dado lo que veamos que es denunciable y que es execrable, como es el caso de la manipulación de fallecidos,
en el crematorio de Sevilla. Es más, e inclusive las condiciones laborales de los propios funcionarios. Es una vergüenza y evidentemente no es que estemos contentos de hacerlo, es que vamos a seguir haciéndolo. Entonces, ¿podríamos decir que lo que funciona es lo que gestiona el capital privado? ¿O usted también en la línea de Podemos de que los sanatorios sean municipales y hacer un precio barato que después va a ser más caro o igual de caro, un servicio probablemente pésimo porque todo lo que tocan los políticos casi siempre sale mal, lo que gestionan las empresas privadas funciona bien en líneas generales? Una evidencia está en Sevilla, ¿no? En San Fernando. Pensar que lo público es lo mejor es una falacia completa. Vamos a ver, la gestión de una empresa pública y una empresa privada, al fin y al cabo es gestión, son números. Claro, el problema es cuando los números los tocan los políticos. Ahí es donde empiezan a venir los problemas. ¿Qué es mejor lo público o lo privado? Cada uno puede pensar lo que considere o lo que opine. Por ejemplo, empresa pública del cementerio, los servicios funerarios municipales de Madrid. Los servicios funerarios municipales de Madrid primero fueron privados, de gestión privada, luego cuando vino, creo que fue Carmena, los volvió a coger. ¿Ha cambiado la gestión? Pues por lo que yo sé, no. Entonces, ¿es una cuestión de público-privado? No, es una cuestión de voluntad propia de sacar una empresa hacia adelante, evidentemente con un raciocinio lógico. Las empresas todas, para poder pagar a sus operarios, tienen que tener beneficios, eso está claro, porque que yo sepa, 2 más 2 son 4, y si las cosas no funcionan, pues al final hay que cerrar. Las instalaciones de la Municipal de Madrid son increíbles, son una pasada. Y que seguramente lo que ocurrió en el Palacio de Hielo, si se hubiese estado gestionado en condiciones, se podía haber hecho en las propias instalaciones funerarias, pues posiblemente también. Yo las vi no hace mucho y perfectamente se podía haber hecho lo mismo de Collserola en Madrid. ¿Por qué no se hizo? ¿Es lo público o lo privado mejor o peor? Es que eso va, bajo mi punto de vista, va en función de quien lo esté gestionando. Lo que sí que tengo claro es una cosa. No se le puede mentir a la gente. Eso de bueno, bonito y barato no existe, pero es que no existe ningún orden de la vida. Si una persona se quiere comprar un coche, X, el que sea, que le vale 10, perfecto, pero lo que no puede pretender es que ese de 10 sea igual que el que vale 20, eso está claro, pero pasa en todos los órdenes de la vida y en el sector funerario también. El precio medio de un servicio funerario puedes rondar los 3.000 euros. Es verdad que a lo mejor en Cataluña se va a 4.000 en algunos casos, pero para defender que sea una administración que lo administre el ayuntamiento, defienden un precio de 1.800. Eso es populismo. A eso iba yo. ¿Eso es posible? Porque claro, si fuese así, si con 1.800 hubiese margen de beneficio, pues hombre, a ver, usted hace un momento estaba diciendo que estaba mal pagado, estaría peor pagado todavía. Por supuesto. ¿No? Hombre, vamos a ver, un servicio funerario con las instalaciones que hay funerarias, con el personal que está trabajando... Servicio 24 horas. Con el servicio que está prestando, necesita, y así está demostrado, 9 trabajadores para un solo servicio funerario, entre personal de recogida del difunto, personal de tramitación del difunto, personal de administración de todo lo que tiene que ver con el difunto, personal funerario, bien sea tanatopractor, conductor funerario o personal de cementerio y crematorio. Estamos hablando que una persona necesita a 9 personas para realizar ese servicio. Desde la recogida hasta la cremación. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiene que pagar una persona por ese servicio? 1.800, 2.000, 2.300, vamos a poner por caso. Lo que sí que hay que tener en cuenta es una cosa: el sector funerario, el 70% de los servicios son de compañías de seguros y el 30% particular. Prácticamente un 60% son... Vale. Pues las cuentas son claras, y hay que tener en cuenta una cosa también. Las instalaciones funerarias son instalaciones muy grandes que requieren de un mantenimiento tremendo, de una especificación muy determinada y que además se basan en una normativa que, por cierto, vamos a intentar
cambiar esa normativa porque la ley de policía mortuoria sanitaria está completamente obsoleta. Hay 17 normativas diferentes, que y es un caos. Esto es un caos administrativo y burocrático que lo único que hace es perjudicar a las personas. Entonces, cuando la gente piense si es caro o barato, que se plantee también ciertos aspectos. Ya, por eso quería incidir yo, porque usted, que defiende al colectivo, a los trabajadores, por así decirlo, tiene más credibilidad que si dice un empresario funerario que, bueno, que creen que fuma puro, ¿no? Y que va con sombrero, con un bombín. Pero si queremos pagar, o si el empresario quiere pagar un buen sueldo a ese trabajador, o a esos 9 trabajadores que hacen un servicio, ¿el precio de 3.000 euros, entre 3.000 y 4.000, a usted le parece un precio justo, o le parece que podría bajar, o subir incluso? Pues es que depende, vamos a ver. Bueno, me refiero básico, no estoy hablando de que compre 8 coronas o... Eso iba a decir, es que hay que saber... un servicio hay básico. Que saber bien, bueno, si tiene sala, si no lleva sala, si tiene tanatopraxia, si no la lleva, si hay que hacer un traslado o no lo tiene que hacer, varía mucho. O sea, contestar a decir sí o no, es correcto o no es correcto, o es barato o no es barato... Un servicio básico, 3.000 euros. Bueno, no está mal. No está. Podríamos decir, es que lo que digo, tiene tanta variabilidad que aseverar si es barato o si es caro no es correcto. Por eso digo que cuando se habla de precio medio estamos entendiendo que si el precio medio es de 3.000 euros, pues para sacar ese precio seguramente que los servicios son mayores, ¿no? También hay que ver qué tipo de arca y qué tipo de servicio se requiere. Evidentemente, es que puede ser que un servicio alguien pague 7.000 euros, claro, depende de lo que le pongan en la factura, ¿no? No le pongan no, porque hay que tener, también hay que tener en cuenta una cosa, que mucha gente no sabe o es desconocedora. Los servicios funerarios tienen un 21% de IVA. O sea, se pasó del 8% al 21%. Sí. O sea, un 13% de IVA es una cantidad gigantesca que las familias tienen que aportar. Que sí que es cierto que lo pagan en la factura, pero que en este caso el empresario funerario, el empresario que tiene el tanatorio, lo tiene que pagar al Estado. No solo eso. O sea, que prácticamente de esos 3.000 euros, 500 son impuestos. No solo 500 más, porque las tasas de cementerio y de crematorio, por ejemplo, de las ciudades, ¿a quién se les paga? Se les paga al ayuntamiento. Claro, es cierto que la familia paga la tasa a la funeraria, pero la funeraria la tiene que pagar o sea, en una funeraria de un precio... Al ayuntamiento. Yo creo que muchos de los que nos están viendo que creen que los precios son abusivos, puede ser clarificador este punto. Vamos a suponer que en base a unos 3.000 euros le quitamos 500 que es el IVA, le quitamos tasas... Pues si le quitamos 500 del IVA y 300 como mínimo, 350 de tasas, estamos hablando de 850. O sea, unos 2.200 aproximadamente. De esos 2.200 hay una estructura, hay un servicio, hay un personal que hay que pagar. O sea, ¿le puede quedar a la funeraria 800 euros de media? ¿800, 1.000? Podría ser. Podría ser. Depende. Claro, si está asegurado, a lo mejor los márgenes son distintos. Los márgenes son diferentes. En ese caso, la persona estaba pagando 10 años, 20 o 5. Vete a saber. Es decir, no es un precio abusivo, no es un beneficio abusivo. Si realmente cogemos una factura y la desglosamos en conceptos, la gente se sorprendería. Entonces, de hecho, hay ayuntamientos que cobran 750 euros por una incineración. Que claro, la familia la paga a la empresa funeraria, pero la empresa funeraria la tiene que pagar al ayuntamiento. Entonces, claro... Sí, porque los cementerios son municipales. Claro, los cementerios son municipales, bueno, por supuesto. De hecho, es más, podemos hacer una cosa. Quizás lo que habría que hacer es permitirle a las empresas montar, por ejemplo, instalaciones de crematorio en ciudades. Seguramente que el precio baja. Seguro que el precio baja. Pero claro, también es cierto una cosa, los ayuntamientos no lo van a permitir, porque es una fuente de ingresos muy importante para las arcas municipales. Entonces, claro, cuando hablamos de caro o barato, hay que poner todo en su contexto. Pero yo estoy seguro que cogemos de cualquier ciudad de España, cogemos una factura fría, hablando fríamente, y empezamos a desglosar los conceptos, y la gente se sorprendería muy mucho. Claro. Porque no es lo mismo 4.000 que 3.200. No tiene nada que ver, pero es que no es lo mismo 3.000 que 2.200.
por poner cifras justas, porque cada ciudad pues tiene sus tasas, etcétera, etcétera. También hay que ver y tener en cuenta una cosa, el certificado médico vale, creo que son 3,16, por ahí más o menos, ¿vale? Hay médicos que cobran por firmar el certificado. Eso se incrementa, quiero decir, todos esos tipos de conceptos, todo ese tipo de tasas, todo ese tipo de pagos que se hacen, pues incrementan la factura que al final lo paga el cliente final. De ahí que se ha visto siempre a las empresas funerarias como buitres, como personas que sin alma, sin corazón, que va. Yo conozco afortunadamente por la asociación a muchos empresarios pequeños y medianos que son gente de una calidad humana increíble. Es más, no salen en medios, tampoco sale cuando a una persona se le cobra el servicio lo justo y necesario porque no dispone de dinero suficiente como para pagarlo. Hay muchos empresarios funerarios que hacen una muy buena labor, eso no sale en los medios y mira, me congratula el que seáis vosotros el decirlo. Hombre, yo entiendo que cuando una persona gasta un dinero le produce una satisfacción, pero en este caso gastas un dinero y no te produce una satisfacción. Por lo tanto, es más fácil esa susceptibilidad y acogerte a los populistas que dicen, es que las funerarias se hacen de oro. Hombre, a ver, nadie monta ningún negocio para ganar dinero, pero claro, tienes una infraestructura, tienes una personal, pero sin embargo, ahora que nos verán en muchas funerarias, son cobardes algunas veces, porque nunca son capaces de decir, oye, lo que has dicho tú, que no eres empresario funerario. No. De decir, oye, esto no es caro por esto y por esto y por esto, y punto, ¿no? Sin embargo, sí, ahora están haciendo mucha publicidad, ¿no? Que no entiendo muy bien, pero esto sería otro tema que ya lo hablaré con él. Mira, enlazando con lo que me acabas de decir, cuando las personas, claro, dices el peor dinero del mundo, ¿no? Cuando solo tienes que pagar una funeraria, eso está claro. Eso está más claro que el agua. Pero también es cierto una cosa, del trato que se le da a un difunto depende muy mucho el desarrollo personal de componentes de esa familia. Me explico. Cuando una persona desgraciadamente, voy a poner el peor de los casos, el peor, que es perder a un hijo. No hay nada que te consuele en la pérdida de un hijo, no hay nada. Pero de hacer un trato muy personalizado y ver que a tu hijo se lo ha tratado de la manera más delicada posible, de la manera más humana posible, de la manera más correcta posible, que ha sido cuidado y tratado durante el tiempo que ha estado en el tanatorio, eso facilita muy mucho el que los padres en este caso pues puedan tener una reincorporación a la vida más o menos mejor. ¿En qué sentido? Pues en el sentido sobre todo del duelo. El duelo es necesario. Sin duelo y sin un duelo sano no se puede uno incorporar. De hecho, vamos a tener muchos problemas con todo lo que ha ocurrido, porque el hecho de no despedirse de los familiares implica un duelo complicado. Los propios colegios de psicólogos y profesionales del sector de la psicología están ya advirtiendo de que va a ser necesario una curación social importante para que esas personas que se están ahora mismo en su casa diciéndose y preguntándose por qué mi padre, mi madre, mi hermano ha muerto solo, no he estado con él, no he podido ayudarle, esas preguntas que nos haríamos seguramente todos, va a ser necesario esa curación. De hecho, a lo que estamos hablando, cuando nosotros tratamos el lado humano del problema, no el lado técnico, sino el lado humano del problema, hay veces que tragamos saliva dos veces. Ponerse enfrente de un padre o de una madre a explicar, a hablar y a intentar consolar en la medida de lo posible, las palabras no salen, no te salen de las cuerdas vocales. Entonces es nuestro trabajo el que dice lo que tenemos que decir muchas veces. De ahí que las empresas funerarias ni es un negocio fácil, que no lo es, por supuesto, no. Ni es un negocio difícil y en el cual hay que invertir muchísimo dinero. De todas maneras, no quiero escaparme de esto que has comentado. Yo particularmente creo que es un poco de intrusismo que las funerarias se metan en la parte sentimental, en lo que sentimos cuando se nos muere. Yo, por desgracia, he visto morir a mi madre, a mi padre,
bueno, sé lo que se siente, no, afortunadamente no he visto morir a ningún hijo, ojalá no lo vea nunca, ¿no? Pero, a ver, no es intrusismo, o sea, las personas sentimos la muerte de manera distinta. ¿Por qué tiene que venir un psicólogo a decirme lo que yo he de sentir y cómo lo he de sentir? Creo que las funerarias se meten en un campo que no les corresponde. La función es una opinión personal, que ahora quiero que usted me diga si está o no de acuerdo, ¿no? Al principio creo que no. ¿Por qué la funeraria no hace su servicio y deja que los sentimientos me los administre yo? ¿Por qué quiere decir? Porque hay un interés de un grupo de profesionales psicólogos que van a decir que yo necesito... Oiga, yo no necesito nada. Ahora está de moda los coach, ¿no? Que la mayoría son psicólogos que lo que están haciendo es un negocio. Y parece ser que aquí nadie sabemos hacer nada si no tenemos un coach o tenemos un psicólogo el día que muera. Mi madre murió y yo lo superé como el 89 o el 90% de la gente. Que hay gente que pueda ser que lo necesite, no digo que no. Pero es que eso es lo que a lo mejor a la gente le da la sensación de que las funerarias quieren más. Oiga, haga usted su trabajo, cobre sus 3.000 o 4.000 euros y déjeme en paz, que yo me administre mis sentimientos. Esa es mi opinión. Probablemente no lo debería haber expresado, ¿no? Porque no estoy aquí para dar mi opinión, sino para escuchar la tuya. Pero, ¿cuál es la tuya en relación a lo que yo acabo de comentar? Cada difunto es diferente. Cada familia es diferente y cada persona es diferente. Cada uno se tiene que administrar su duelo de manera diferente. De hecho, las propias fases del duelo ya lo establece. No son simétricas, sino son muy evolutivas. Va evolucionando en función de cada persona. Y de hecho nosotros nos encontramos muchas veces que ayudamos más. Porque es cierto que se crea un vínculo entre el profesional funerario que ha hecho incluso el entierro, ¿no?, de esa persona, pues en ciudades que prácticamente pues igual te conoces todos, ciudades más pequeñas o incluso ciudades más grandes, que te paran por la calle y los propios familiares te hablan y te dicen y se meten en la conversación y tú lo que haces es escuchar y escuchar, pero no forzar. Yeah. Cuando le fuerzas a alguien a hacer algo que quizás no quiere, pues hombre, te estás metiendo en un campo que no te corresponde. Te estás metiendo en un campo que no te corresponde. Por eso digo que quizás las funerarias lo que tienen que hacer es dedicarse a lo que se tienen que hacer, los psicólogos a lo que tienen que hacer y las familias, cada una administrará su duelo como considere oportuno. Es lo que pienso yo. Una vez, si yo no soy capaz de administrar mi duelo, pues yo ya iré a un profesional a consultar, pero ¿por qué la funeraria tiene que ofrecerme un servicio y tal? Y ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en ferias, como tú, como todos vamos a ferias, y vemos que las funerarias, a mi criterio, yo lo he dicho a más de un funerario, es que os metéis en un campo que no os corresponde, ¿no? A ver, la funeraria, la gente quiere un servicio. Usted entierre a mi padre, entiérrelo bien, hágalo dignamente, cóbreme lo que usted considere justo, lo pago y es muy buena, lo demás ya es mi problema, ¿no? Sin embargo, ese afán de rascar, ¿no?, es lo que a veces crea esa antipatía a las funerarias, ¿no? Entonces viene el político demagogo y dice, yo te lo hago por 1.800 euros y te pone una caja allí de pino de cualquier cosa, y te entierran de cualquier manera y tú te vas contento y te han tratado como un perro. Y estarás contento porque he pagado 1.800 euros. Pero, y la depresión, ya me la administra usted, oiga, con 1.800 euros, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues oiga, que cada uno con su trabajo. Yo cuando voy a un bar y pido una cerveza no quiero que me pongan un bocadillo, quiero una cerveza, ¿no? Pero bueno, no estamos... no, ya, es frivolizar un poco para no dramatizar demasiado. Son servicios completamente diferentes. ¿En qué sentido me refiero? A lo que estás hablando y te doy la razón. Yo perdí a mi padre, bueno, pues como le puede pasar a cualquiera, y yo pasé mi proceso de duelo de la manera que yo quise pasarlo. No, está mal dicho, de la manera que me fue evolucionando. Exacto. Porque muchas veces no es lo mismo lo que se quiere que como uno evoluciona. Si tú controlas, entonces, claro, ahí hay que tener cuidado. Seguramente que hubiese necesitado un psicólogo, no lo necesité, afortunadamente, pero que cada uno sea libre de hacer lo que considere para su bienestar. Exacto. Sí que es cierto que hay que ayudar cuando el proceso de duelo es complicado. Me explico. Si una persona no tiene un duelo correcto y le está además impidiendo desarrollar su vida personal de una manera correcta, pues tiene que buscar ayuda. Que las empresas funerarias, porque también es cierto que hay psicólogos especializados en duelo y tienen unas determinadas características para poderlo hacer, sí. Que las funerarias están en contacto con gabinetes de psicología especiales en duelo, también, pero bueno, que cada uno se administre su duelo de la manera que él considere, claro, porque además meterse en ese plano
es quizás inmiscuirse en un tema personal de la propia intrahistoria de la familia, que quizás ese familiar no quiere que se sepa, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? ¿Vale? Yo no estoy de acuerdo en que las funerarias y que el sector se inmiscuya en cosas que quizás son del ámbito personal de cada cual y que evidentemente lo tienen que administrar como consideren. Claro, te están diciendo que superes esto y resulta que lo disfrazan. Disfrazan la muerte, disfrazan el accidente, disfrazan la sangre y todos son eufemismos, ¿no? Bueno, claro. Me parece a mí que ese es el orden de las funerarias. A mi juicio, la funeraria debe haga usted su trabajo y punto. Por eso y no sería tan antipático. Por eso AESPROF aboga por el conocimiento de la muerte. Llevo ya algún tiempo, por todas las circunstancias de que no estoy en contacto con el presidente de la Asociación Española de Tanatología, es un doctor canario, y nosotros abogamos porque la gente, las personas, la sociedad, la propia sociedad entienda que la muerte es consustancial con la vida. Claro. Cuando tú escondes la muerte, escondes la realidad propia. Yo cuando voy a hacer alguna charla que he dado, sobre todo en los institutos de educación secundaria, a las personas que están haciendo el grado medio de auxiliar de enfermería para trabajar en residencias de ancianos, les explico y les digo, vamos a ver, uno de los grandes problemas que vosotras vais a tener es que os vais a enfrentar a algo que desconocéis, que es la propia muerte. Porque con 20 años o con 18 años, pues bueno, claro, ya sabemos cómo está la sociedad actual, hacia dónde vamos, cómo lo estamos haciendo y tal, ¿no? Entonces, hablar de la muerte es hablar de algo que no va a ocurrir. No se habla de la muerte. Pero si eso es un error. Eso es un error desde que uno nace. Porque de lo único seguro que hay es cuando uno nace es que se va a morir. No sabe cuándo, pero se va a morir. Sí, pero que también la palabra de tabú. A ver, yo no creo que haya ningún tabú con la muerte. La gente no quiere hablar de la muerte porque un joven no se plantea que eso entra dentro de sus posibilidades. Yo ahí discrepo contigo en este caso porque yo sí que creo que hay un tabú. Si España ha vivido una guerra civil hace un montón de años y hay generaciones que han vivido la guerra y han criado hijos sanos y todo perfecto, ¿dónde está el problema de que se te muera un familiar? No. O sea, es que esto lo tenemos más... No, pero es decir que no hay detrás un turbio interés de atontarnos para que acabemos siendo incapaces de afrontar nada. Si una generación no formada, porque mis abuelos no fueron al colegio, no tienen ninguna carrera universitaria, han superado una muerte, una guerra de 3 años. La han superado. Después la Segunda Guerra Mundial, que también la padecieron, aunque no directamente, pero sí en Europa. Caramba, y han sacado adelante a sus hijos y sus hijos a los suyos, que somos nosotros. Y, caramba, ¿dónde está el trauma? Estarían todos locos. No pasa nada, la gente lo asume. Lo que pasa es que hay un interés y turbio interés de hacer creer que la sociedad es inmadura y que tenemos que tal, y todo eso es dinero. Eso es dinero. Hombre, esa es mi opinión. Tú lo tienes que saber mejor que yo. Sí, pero bueno, desafortunadamente a la sociedad española se le ha ido la generación más trabajadora que ha tenido nunca. La que acabas de decir, la generación que pasó una guerra, una posguerra y que construyó un país. Esa generación ya no va a volver, ¿vale? La pregunta que yo te hago, ¿tú crees que ahora mismito la sociedad actual está preparada para soportar lo que aquellas personas soportaron? No está preparada, pero no está preparada porque la están atontando a la sociedad para que no esté preparada. Vale, pero si lo hemos visto en la gestión ahora mismito. A la gente ha salido a aplaudir a los balcones todos los días. Yo no he salido ni un día. Algo que me irritaba profundamente. Ni un día he salido a un balcón. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a poner yo a aplaudir ante la situación que estoy viviendo? Si la sociedad hubiese estado preparado para soportar lo que se nos acaba de soportar, seguramente no hubiesen fallecido tantas personas. Seguramente no hubiesen fallecido tantas personas. Pero bueno, ahí ya más los políticos que tenemos también. Por eso digo que en el tema entrelazándole con lo del tema del tabú, yo me encuentro a jóvenes con 20, 25 años que su manera de pensar es que todo me va a salir bien, todo está guay, esto es una maravilla. Exacto. Y aquí no pasa nada. Y nos vamos a la terraza a tomarnos una cerveza y no existen las enfermedades. No, eso no es así. La vida real te dice, sobre todo ya a los adultos, la vida real te dice que no tiene nada que ver lo real con lo imaginario y con lo que te intentan enseñar. No tiene nada que ver. Por eso yo les digo siempre, cuando voy a dar una charla, señores, ustedes se van a enfrentar con la muerte. Y la muerte no es una cuestión de enfrentarse a ella. A la muerte, en todo caso, lo único que hay que hacer es respetarla. Entre otras cosas, porque es completamente... no tiene ideología. La muerte no tiene ideología, no tiene color político, no tiene nada. La muerte es la muerte y punto.
Pero claro, cuando tú, como con 20 años, que estás acostumbrado a ver pues los sálvames, las fiestas, el que todo va a salir bien, los COAS que acabas de comentar, ¿no? Que somos capaces de hacer todo, que si te lo propones vas a sacarte adelante. Eso es una falacia. La gente, cada persona es diferente, como cada sociedad es diferente. Y no toda la gente está preparada para enfrentarse a la muerte, porque desde siempre, desde que uno nace, no se le prepara para ello. Y es cierto, a un niño no le vas a preparar para morir, por supuesto, pero no se la escondas, porque le estás haciendo un flaco favor. Cuando la realidad, o sea, cuando la ficción supera la realidad, mal vamos. Y siempre la realidad supera la ficción. Lo estamos viendo, bueno, lo estamos viviendo ahora mismo. O alguien estaba o pensaba en algún momento, cuando hubo, por ejemplo, catástrofes naturales como el tsunami de Indonesia o como terremotos que ha habido por ahí, alguien pensaba, o como por ejemplo la pandemia del ébola del 2000, creo que es 2014 puede ser, o 2015, sí, cuando ocurrió, vale, ¿alguien pensaba que el ébola, o alguien piensa que el ébola puede venir aquí? Pues entonces no lo pensaba nadie. ¿Alguien pensaba que por una pandemia, sí, hemos oído lo de la gripe española, pero en el 1900, eso nos queda muy lejos, porque además la sociedad está siendo demasiado cortoplacista. ¿Alguien se podía imaginar que iba a haber 50.000 muertos, los que sean, cuando termine todo esto en Europa? No lo pensaba nadie. Es más, ¿alguien pensaba que la sociedad se iba a tener que reformular después de esta situación y que ya veremos a ver cómo salimos de esta? Nadie se lo pensaba. Nadie. ¿Alguien pensaba que el teletrabajo se iba a imponer? No, pues se va a imponer. Bueno, también puede ser una teoría que todo esto fuerce un cambio de la sociedad, que son los objetivos que tienen pues, un colectivo, un grupo de grandes empresarios, 100 empresarios, ¿no? A mí se me escapa. Pero decir, esto sería otro tema, pero vamos, en líneas generales, estoy de acuerdo contigo que la sociedad actual a lo mejor no está preparada, pero yo creo más bien que no está preparada porque su formación desde su base no le preparan a ser hombres, que ahora suena tan mal decir hombre o ser mujer, que es una responsabilidad, asumes tú tus propias decisiones. Claro. Eso es ser hombre, no es tener más chica ni nada, y ser mujer no es más que tú eres capaz de asumir tus propias responsabilidades y tus decisiones. Claro. Bueno, pues si formamos hombres y mujeres capaces, no hace falta que hablemos más, ellos serán capaces de gestionar su duelo y si no se ven capaces de gestionar, de acudir a un profesional que eso lo solucione. No vas a un psicólogo cuando resulta que tienes un problema en la mente o no sé qué, o vas a un psiquiatra, oye, pues eso. Formar a un hombre o una mujer es una formación continua, eso sí que es una formación continua, y eso no lo dan 5 títulos universitarios, ¿eh? No puede tener 5 títulos universitarios y no ser ni hombre, ni mujer, ni persona, ¿vale? Entonces, claro. quizás también las administraciones deberían de abogar más por una formación quizás más en valores y humana, pero no desde el plano ideológico, claro, que ese es el problema. Ahí voy, es que no desde el plano ideológico, manipular a la sociedad que es capaz de tomar su propia decisión. No todo el mundo vale para todo, claro. No todo el mundo va a ser rico, no todo el mundo va a ser feliz, pero desde que el mundo es mundo, claro. Es que eso no lo vamos a cambiar. Claro, pero es que tú oyes a un coach, a lo mejor nos vamos un poco del tema, pero bueno, entra y resulta que te está diciendo que tú eres el único obstáculo para conseguir lo que tú quieras. Oiga, que mi hermano no sabe nada de mecánica, ni sabrá nunca de mecánica nada, ni yo soy capaz de dirigir un banco porque no tengo ni idea de contabilidad. Quiero decirte que no todos servimos para todos. Por supuesto. Y por lo tanto, yo no sería a lo mejor capaz de hacer lo que tú haces, y tú a lo mejor sí lo mío, o no lo de él. No todos servimos para todo. Entonces, ¿por qué nos quieren crear que somos capaces de todo? No. Hay que decirle, usted no sirve para ser lo que quiere ser. ¿Qué quiere ser? Yo quiero ser corredor de Fórmula 1. Usted no sirve porque no sabe, porque no maneja bien su vehículo. Y no pasa nada y no se va a traumatizar. Mira, volviendo, y además lo entrelazamos con el tema que estamos hablando. Yo ahora mismito estoy formando a 3 personas, 3 profesionales. Digo 3 profesionales porque ya eran profesionales antes de que empezase yo la formación. Me explico. Para mí, antes de yo iniciar una formación con alguien, tengo que ver cómo es esa persona. No todo el mundo vale para ser tan... Puede tener todo el mundo la misma formación técnica, pero... ¿Y esta vocación? Pero un tanatopractor tiene que tener no solo esa formación técnica, sino una cierta sensibilidad que no todo el mundo tiene.
que no todo el mundo tiene. Bueno, pues yo estoy formando ahora mismo a 3 personas, las 3 son mujeres, lo cual significa que lo del tema de la igualdad y tal, eso a mí no me vale. ¿Por qué? Podían haber sido hombres, ¿eh? Tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque del grupo que yo conozco para hacer esto en concreto, ellas son las mejores. Reúnen el perfil. Y es más, de las 3, hay una que es mejor que la segunda y hay otra que es mejor que la tercera. Y punto. Nada más que por un criterio técnico que yo aplico y que lo aplico exactamente igual si eres hombre como si es mujer. De ahí que cuando tú quitas la parte ideológica y te centras solo en el valor humano de la persona como tal, pues te da el resultado que te da. Porque no todo el mundo vale para hacer lo mismo. Yo me pongo a pintar una pared y echo más pintura al suelo que a la pared. Claro. Es que eso es una profesión. Es una profesión. Entonces, bueno, pues claro, voy a dejar al pintor que pinte la pared, claro, y yo me dedico a lo mío. Claro, pues justo. Y probablemente el pintor sería incapaz de hacer otras cosas. Ya no digo lo que haces tú, pero otras cosas. Y ya está, y no pasa nada. Y aquel hombre triunfa, el otro triunfa, y el que sube al Himalaya y clava la bandera triunfa, y cada uno triunfa en lo suyo. Por eso mismo, a las empresas funerarias, da igual grandes, pequeñas o medianas, por lo que abogamos. De hecho, nosotros, lo que digo, no estamos enfrente de ellas, ni vamos en contra de, no, pero sí que es cierto que nosotros les intentamos indicar lo que creemos que es lo mejor, y insistimos, lo hemos insistido y lo insistiremos, que si quieres ofrecer un servicio 10, necesitas a personal 10, claro, y para eso hace falta una formación de 10. Por otra parte, hablamos mucho de Europa, decimos, bueno, en Europa se hace así, normativas europeas hay a cientos. De hecho, España, como miembro de la Unión Europea, no tiene esa libertad de movimientos ni en lo económico ni en lo político. ¿Por qué? Pues porque eres miembro de un grupo de países hacia una dirección determinada, ¿no? Vale, nosotros somos los peores. Nosotros, los profesionales funerarios, tanatopractores a nivel europeo, nos dicen todos los días, pero ¿hacia dónde vais? ¿Hacia dónde vais? ¿Pero qué es esto? Que no podéis continuar así. Y eso que estamos cogiendo ya un nivel serio, ¿eh? O sea, es decir, que hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero tenemos que igualarnos y tenemos que posicionarnos a la altura de Europa. Y de hecho hay compañeros que están en la EAE que, vamos a ver, así no podéis continuar. Esa es una también de las necesidades y del salto que nos ha hecho dar el hecho, oye, vamos a tirar para adelante porque nos tenemos que equiparar con Europa. Hace poco tuve una reunión, una webinar con a través de American Exequial. Estábamos 73 profesionales, tanto de España como de Iberoamérica, ¿no? Y parece esta mentira, pero compartimos los mismos problemas. De hecho, también estamos en conversación para, bueno, pues entrelazar, estrechar lazos, para coger lo bueno de ambos lados y poderlo aplicar, técnicas nuevas, técnicas de gestión nuevas, técnicas de ventas nuevas, técnicas del tratamiento a los difuntos nuevos, productos nuevos, ¿eh? Y cuando hablo de productos, no hablo de bolsas que se ponen encima de fallecidos y que eso parece que es la panacea. Estamos hablando de un trabajo serio y contrastado. Yo, para posicionarme, de decir que yo soy pro empresas funerarias, yo creo en la profesionalidad de nuestras empresas funerarias, yo estoy convencido que son grandes profesionales, son gente seria, trabajadora, honrada, digan lo que digan, quien lo diga, yo lo creo honestamente, te dan un servicio que yo en esos momentos lo valoro mucho, porque es así, porque es verdad, porque tiene mucha calidad y porque es injusto pagar 3.000 euros por una muerte. Pero amigos, la vida es así, hay que pagarlo, todo hay que pagarlo, ¿no? Claro. Entonces hay un interés de menospreciar o desvirtuar la imagen de las empresas funerarias españolas, y si algún día ellas desaparecen y quedan todo en manos de los ayuntamientos, entonces va a ser un caos, esto va a ser un caos, va a ser grotesco de verdad, ¿no? Ahora bien, también lo digo por algunas denuncias que han habido, habrá empresas o habrá casos concretos donde a una persona se le ha cobrado de más y en vez de 4 le han cobrado 8, no digo que no, pero caramba, atáquese a esto, denúnciese
que pague su multa, pero caramba, que no manche y emborrone lo que es la imagen del sector empresarial funerario, que a mi juicio, y los conozco porque los veo en feria, son profesionales serios y capacitados, todos directores de marketing, economistas, gente muy formada, y después ya si bajamos del peldaño, y no de la parte gerencial, sino de la parte humana de lo que es el trabajador, por lo que estoy viendo, y tú lo sabes mejor que nadie, son gente también cualificada y profesionales abnegados y que se entregan a su trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué narices nos joroba tanto tú irás a comerte a un restaurante y te gastarás 50 euros y caramba, el día que entierras a tu madre vas a escatimar? A lo mejor lo caro del servicio no es el servicio en sí, sino todo aquello que contratas inconscientemente, a lo mejor, y eso sí que tendrían que mirar las funerarias, ¿por qué narices tienen que hablar con el marido de la fallecida o con la mujer del fallecido o con el hijo de la fallecida? Porque no está en condiciones de negociar. Y en esa negociación siempre pierde el familiar del difunto. ¿Por qué? Pues porque estás en desventaja en una negociación. Y si te dicen, le pongo 2 coronas, un coche, pues sí, y ahí catapum. Después te viene la factura de 7.000 euros y ostras, bueno, usted ha contratado una serie de servicios, pues que las familias digan, a ver, Luisito, tú que eres el primo o el primo segundo, negocia con la funeraria. Hombre, a ver, a lo que estás hablando, las empresas funerarias, si esto se queda en manos de lo público, nos vamos todos al garete. Estoy convencido. O sea, y el que diga lo contrario... Todo el mundo reclamará el servicio que se está dando. Y el que diga lo contrario es que es un completo desconocedor de todo el sistema económico. Yo no soy economista, ni muchísimo menos. Lo que sí sé es una cosa. Sé cómo se maneja lo público actualmente, lleva muchos años manejándose, y cómo se maneja lo privado. Y sé hacia dónde va lo público, que si en muchos casos, si no estuviesen subvencionados por los impuestos de la gente, estarían en quiebra. ¿Vale? Entonces, como distingo una cosa de la otra, sé que si el sector funerario acabaría o terminase siendo público, esto sería el caos. El caos, yo espero no verlo nunca. Eso dejando claro lo del tema de público-privado. Que pueda haber una cogestión, podría haber. Bueno, ¿vale? ya existe. Vale, en los sanatorios. Ya existe. Vale. Existe. Pero que sea público todo. No, vamos, eso es un error garrafal, claro. Y que nos abocaría además no solo al fracaso empresarial público, sino es que además sería inviable. O sea, sería inviable porque ¿qué vamos a ser? ¿Todos funcionarios? ¿Y eso quién lo paga? Claro, es que hay que pagar. ¿Vale? Entonces, eso, partiendo de esa base, y lo quiero dejar claro en ese sentido. ¿Público o privado? En el sector funerario, prefiero privado. ¿Que puede haber colaboración público-privada? Perfecto, pero todo público, vamos, ni se me pasa por la imaginación. Punto 1. Y punto 2, lo del tema de cuando se trata la contratación de servicios. La mayoría de las veces no solo entra una persona, no solo entra el marido entran pues 4 o 5 personas. Quiero decir que ya no se hace como se hacía antes. Es más, existe un debate en la propia familia a la hora de contratar. Y muchas veces se va con una idea fija y esa idea te cambia cuando empiezas a oír pues al primo, al amigo, ¿sabes? Te quiero decir que ya no solo se va por ejemplo, a hacer ese tipo de gestión, se va acompañado. Pero claro, es evidente, la firma la tiene que hacer alguien y tiene que ser una persona de familiar directo, porque además también esa misma firma se firma también para hacer las gestiones, se firma también para las gestiones en las administraciones públicas, en registro civil, etcétera, etcétera, y luego hay que tener un componente, y es el componente de que hay muchas familias que hay problemas, y claro, lo que no puede hacer la empresa funeraria por un problema determinado es abocarse al no riesgo de esa factura, de ese servicio, de esa acción que se ha realizado, ¿vale? Pero ya no es como se hacía antes. Yo, bueno, pues estoy en contacto directo con ello, veo a muchas familias que entran 4, 5 y 6 personas y que se debate, oye, pues este féretro o este otro, pues yo en vez de una corona, pues igual le ponemos mejor un centro porque lo podemos llevar a la parroquia. Quiero decir que no es una negociación cerrada, pura y dura. Y de hecho hay veces que esa negociación, incluso aunque esté firmada, se modifica. Quiero decir que no se cierra herméticamente, sino que hay veces que puede evolucionar en función de aspectos pues muy diversos, ¿no? Por ejemplo, hijos que viven en diferentes partes del país
y aquí realiza el servicio pues el hermano del difunto. Sí. Pero luego llegan los hijos y, joder, pues ¿para qué habéis puesto este féretro? Pues mejor, pues a mí me hubiese gustado más el otro. ¿Cómo no le vas a hacer caso al hijo? El hecho de que esté firmado ese presupuesto y de que esté no solo firmado, sino aceptado, no implica para que eso evolucione. No, te aseguro que habrá gente que sí, como muy bien has dicho. Al que le hayan engañado, al que le hayan estafado, sea quien sea, que denuncie, claro, que se denuncie, que pague. Pero que no se generalice. Que no se claro, generalice, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que los colectivos, estos colectivos actuales, todo el mundo lo sabe a quién me refiero, quieren despersonalizar la muerte. Si despersonalizas la muerte, ya qué más te da meterlo debajo de un pino, una caja de cartón, pero no de cartón de calidad, sino de cartón de donde pones a la televisión, despersonalizarla. Porque una vez muerto ya no vales nada. Entonces, el negocio de las funerarias se va a hacer puñetas, ¿no? Y a partir de aquí, el negocio lo montan los listos, los demagogos, ¿no? Señores, no se dejen engañar. O sea, es que no tiene nada que ver el que cojan a su madre y la entierren y no la vea y adiós y la meten en una urna y le digan que es su madre o no lo es, o un profesional funerario que ha jugado su dinero, que ha montado su negocio y que lícitamente se está ganando la vida. Has puesto el dedo en la llaga muy importante, despersonalizar la muerte. Despersonalizarla. Cada uno actúa como considere, pero ¿se puede obviar 80 años de coexistencia o 90 años de coexistencia? Eso es imposible. Pero si desde que el mundo es redondo, y que yo sepa, el mundo es redondo desde que se formó, a la muerte se le ha dado la importancia que tiene. Es más, a medida que ha ido evolucionando las sociedades, sí que es cierto que se le da menos importancia por lo que hemos hablado anteriormente. Pero la muerte tiene una importancia vital y los ritos funerarios, cada uno en su cultura, que eso es un tema muy interesante, porque en una sociedad como la española, que es multicultural prácticamente, donde hay y coexisten personas de diferentes religiones, nosotros como profesionales tenemos que saber qué rito tiene una persona de religión musulmana, de religión taoísta, de religión judía, etcétera, etcétera. Y estamos preparados para ello, de hecho lo hacemos todos los días, o bueno, todos los días, cuando se nos presenta la ocasión. Despersonalizar la muerte es despersonalizar la propia sociedad. Claro. Porque si no le damos valor si no le damos valor a los restos humanos, que sí que es cierto que se quedan ahí y que tienen su proceso de putrefacción y al final se esqueletizan y bueno, desaparece el envase, y los recuerdos y las vivencias y la cara de la persona que se ha ido, la cara de tu madre, de tu padre, de tu hermano, que ya no la vas a ver más. Hombre, se quiere despersonalizar cuando resulta que dicen que los hijos no son de los padres, ¿no? Entonces, claro, es una forma también de decir, el hijo no es tuyo, es mío, yo lo educo, yo lo manejo y yo digo lo que tiene que pensar y hacer, ¿no? Eso. Bueno, pues con la muerte es lo mismo, o sea, vamos a ir despersonalizando, busquemos un enemigo, las empresas funerarias, ataquémosla, destruyámosla y hagamos del muerto, pues que hoy está, mañana no está y se acabó. Las empresas funerarias son necesarias en cualquier sociedad, pero a través además de los tiempos, da igual, lo puedes mirar a través la época de la historia. Es una forma de cerrar la puerta también, es una forma de decir, bueno, adiós y lo despides con una ceremonia, ¿no? Como sea, como te apetece. Desde que en cualquier época de la historia, da igual, han existido, si no son empresas funerarias, personas que se dedicaban a el tratamiento con los difuntos y a las ceremonias, ¿vale? Hombre, evidentemente en grandes catástrofes como pueden ser guerras o como puedan ser grandes pandemias, pues la situación cambia, pero la muerte en todas las religiones y en todas las sociedades ha tenido el tratamiento que se tiene. Las empresas funerarias son necesarias, van a seguir siendo necesarias, y los profesionales que nos dedicamos a ello somos necesarios y es más, tenemos formación constante. Yo estoy realizando un curso, ¿vale? Y cuando termine este curso tengo que realizar otro curso. Quiero decir que no me quedo de manera estática, sino que evoluciona. Y salen productos nuevos, salen técnicas nuevas, salen cosas nuevas, salen sobre todo circunstancias sociales nuevas también, y eso hace en evolucionar a la muerte, si está en constante evolución. Claro. Si no se hace lo mismo de los años 30, en los años 40, en los años 50 a hoy, pues mira, así hemos pasado. Y aún tenemos que seguir pasando barreras, por supuesto. El problema, lo que hemos hablado, cuando la ideología lo impregna todo, mal vamos. Incluido también
incluido también la muerte. Pero la parca, la dueña de la guadaña, no tiene ideología. No. O sea, nos podemos poner como nos pongamos, pero como decía un compañero mío, dice, cuando la parca te abraza, lo mejor que puedes hacer es mirarle la cara y decirle, donde quieras. Y no hay que darle vuelta. En esta última parte nos ha sido más que una pregunta-respuesta, nos ha sido más una conversación de tertulia, no una tertulia, pero bueno, igualmente se agradecerá. Pero antes de acabar, quería decirte, también has tenido una entrevista con sus majestades los reyes, ¿no? ¿Cómo fue? Porque has dicho poco de lo que hablasteis. Hombre, en primer lugar... Bueno, la discreción que obliga al caso. Exactamente, eso en primer lugar, pero viene todo en relación con el accidente del compañero. Todas las desgracias tienen un componente humano, todas, cada uno dentro de su familia, pero hemos visto accidentes laborales desgraciados en que los sindicatos, los telediarios y la sociedad pues echan las manos a la cabeza. Es más, incluso además empiezan que si tiene arnés, que si no tiene arnés, que si cumple, que si deja de cumplir. Nuestro compañero falleció y salvo vuestro medio, los medios locales de Albacete, nadie dijo nada. Ahí es cuando ya nos planteamos hasta aquí hemos llegado. ¿O qué pasa? ¿Que el trabajador funerario no es un trabajador o qué? No, por ahí no podíamos hablar. ¿Y qué hicimos? Pues tirar por elevación. Tirar por elevación. Mandamos un escrito a Casa Real, una carta. Nosotros pensábamos que nos iban a responder pues con otra carta y afortunadamente pues tuve el orgullo y la satisfacción de, parafraseando además a su padre, de tener una conversación con Su Majestad de los Reyes, y he de decir que el conocimiento que ellos tienen de lo que el sector funerario ha hecho es muchísimo mayor de lo que nosotros mismos nos pensábamos. A mí fue una conversación muy grata, increíblemente satisfactoria, porque ellos saben perfectamente lo que hemos estado haciendo. Entonces, dentro de lo que fue el contexto de la conversación y explicándoles además lo del tema de lo del compañero, la conversación, como les dije a los miembros de la asociación, les dije, estados tranquilos que saben qué es lo que estamos haciendo y por lo que estamos pasando. Por eso yo no tengo más que buenas palabras, y es más, quisiera lanzar un mensaje a nivel general de que Su Majestad el Rey y Su Majestad la Reina saben muy bien lo que está ocurriendo aquí, cómo se está gestionando, de la manera que está haciendo y el esfuerzo que tanto trabajadores del sector funerario como otros trabajadores de otros sectores están realizando. Y me alegré muchísimo que ellos tuviesen ese conocimiento que para mí fue sorprendente, porque que supiesen cómo lo estábamos haciendo y el esfuerzo que estábamos realizando el sector fue algo increíble. No me imaginaba yo que tuviesen ese conocimiento de lo que el sector funerario y los trabajadores estábamos haciendo. Pero entenderás que lo que es la propia conversación se quede en... Sí, lo entiendo esa disección. Ya te la intentaré sacar después, aunque sea en privado. Bueno, pues nada, oye, yo creo que ha quedado clara tu posición. Las funerarias no son enemigos de tu asociación, no, sino son colaboradores, y lo que pretendes es llegar a acuerdos con ellos, si es posible, y trabajar en equipo, trabajar juntos. Es verdad, yo también le digo ahora, y aprovecho para, antes de cerrar, decir a las funerarias que no nos vean a los que nos gusta la pluralidad como enemigos. No lo somos, ni nosotros de Funeraria Digital, ni la asociación que tú representas. ¿Podemos colaborar? Sí, perfecto, para eso estamos. Ahora, si ellos no lo quieren ver así, pues cada uno es libre de hacer lo que considere, sí, de tener la opinión que quiera, por supuestísimo. Nosotros, repito, no somos un sindicato, no hacemos labor sindical. Es más, creo que somos necesarios y que ASPROF ha venido, en primer lugar, para quedarse, eso de entrada, pero en segundo lugar, para servir. ¿Y colaborar? Nosotros no tenemos subvenciones de nadie, no nos debemos a nadie, somos libres, opinamos y decimos lo que creemos, siempre desde la perspectiva de aportar y no restar, y lo vamos a seguir haciendo, pero sin ningún género de duda. Y de hecho ellos, las empresas funerarias, las grandes empresas funerarias, y todas tienen que tener claro que yo, si no fuese por ellas, evidentemente no trabajaría en el sector, ¿no? Porque al fin y al cabo yo trabajo para una empresa funeraria, pero también he de decirles
que si nosotros, que somos profesionales y nos gusta nuestro trabajo, independientemente de las horas del día o del día de la semana o de la circunstancia que acontece, eso es muy importante, ¿eh? Tener trabajadores comprometidos, no todas las empresas tienen ese tipo de trabajador vocacional con la que cuenta el sector funerario, y eso es una gran ventaja también para las empresas. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado claro y que por fin se darán cuenta de que los enemigos están en otro sitio y no están aquí, ni en su asociación, ni en nuestro medio de comunicación, porque somos libres e independientes. Decimos lo que pensamos. Ya sé que esto no gusta, pero es así. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer. A vosotros. Y hasta muy pronto. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes buenas tardes o buenos días y hasta otra entrevista.